La familia de Noé fue bendecida porque Noé caminó con Dios. Ahora sus hijos, su cónyuge tomará su propia decisión. La salvación de cada uno es personal, pero su vida impactará la de ellos. Su caminar con Dios será un ejemplo para ellos a seguir. Entonces, este es un tiempo para reflexionar, y eso es lo que quiero que usted haga en este momento. No vea a la persona que está a su lado. No vea a su cónyuge. Pregúntele al Espíritu Santo, ¿cómo está mi caminar contigo? ¿Estoy caminando cerca de ti? Reflexionemos en esta mañana, porque todo inicia con su caminar con Dios. Noé fue reconocido, como leí en Hebreos 11, como un gran hombre de fe. Un gran hombre de fe porque le creyó a Dios. ¿Usted le cree a Dios? Y en este día tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios. Es un gran privilegio y quiero que ustedes, por favor, abran sus Biblias. Vamos a estar viendo dos pasajes, dos áreas de su Biblia. Primero, que me acompañe a Mateo capítulo 24. Mateo 24 es el primer pasaje que vamos a ver. Y luego vamos a saltar o volvernos atrás a Génesis 6. Y vamos a ver algunos pasajes por allá. Entonces, Mateo 24, vamos a ver los versículos 36 al 43. Y luego usted ponga un marcador o su dedo en Génesis 6, porque después vamos para allá. ¿Listos? Excelente. He titulado este mensaje La salvación de tu casa. La salvación de tu casa. Diga, la salvación de mi casa. La salvación de mi casa. Y quiero que veamos Mateo 24, versículos 36 al 43. ¿Lo tienen? Excelente. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y esto es Jesús hablando. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Quiero compartir con ustedes 4 principios acerca de la salvación de su casa. Y quiero empezar con este pasaje que acabamos de leer. Este pasaje que leímos en un devocional que tuvimos por las mañanas con nuestros hijos antes de salir a clase, leímos precisamente este pasaje. En un libro devocional tocamos la venida de Jesús. Y les quiero recordar que Cristo viene pronto. Porque así como dice este pasaje,
los días que vendrá Jesús serán como los días de Noé. ¿Y cuántos saben que los días de Noé son muy similares a los nuestros? ¿Verdad que sí? Cristo viene pronto. Cristo viene y arrebatará a su iglesia. Y como pueden leer ahí, como leímos, las probabilidades son increíbles. Uno será arrebatado y el otro se quedará. Una vez escuché a mi esposo decir, o sea que el 50% y eso asusta. No sé si esas son las probabilidades de nuestra iglesia, del mundo. Si el 50 se va a ir y el 50 no. Pero en esa mañana del devocional que nosotros leímos esto, nosotros le decíamos a nuestros hijos, hijas Lucas, procuren llegar al cielo. Hagan todo lo posible para cuidar su relación con Dios. Nunca se desvíen de los caminos de Dios. Y nosotros haremos todo en nuestro poder de que ustedes puedan ir con nosotros en ese viaje al cielo. Nosotros nos comprometemos a hacer todo lo posible y ustedes también comprométanse que no van a dejar a Jesús. Comprométanse a amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser, hasta que Él venga por ustedes. Y es algo que quiero recordarles hoy, que Cristo viene pronto. Así como en los días de Noé, así están nuestros tiempos, llenos de maldad. Y vamos a estar viendo ese punto en un rato. Pero así también como en los días de Noé, la gente andaba sin preocupación, casándose, haciendo sus quehaceres. Y en un instante, y dice Jesús que su venida es como el ladrón en la noche, cuando uno menos lo espera. Me acuerdo que hace un par de años atrás se metió un ladrón en nuestra casa. Un chavalo flaquito, como de 16 años. No lo vimos, pero después mi esposo tuvo que ir a la estación de policía y ahí bueno, después les voy a contar. Pero un muchacho flaquito de 16 años por ahí se metió por la ventana, ¿cómo? No sé, pero se metió por la ventana y se llevó nuestro televisor. Nada más, solo el televisor. Y ¿sabe algo? A unas cuadras de la casa había una policía que lo paró porque vio el ladrón llevándose el televisor y obviamente dice, ¿y este qué anda haciendo en las horas de la madrugada con un televisor? Lo paró, lo llevó. Y en la mañana, en la madrugada, cuando mi esposo se levantó, salió a la sala y dice, a ver qué pasa. Estoy soñando porque no estaba el televisor, la ventana abierta, el sedazo abierto. Y él dice, estoy soñando, ¿qué pasa? Y de repente como que no estoy soñando, alguien entró a la casa. Y qué terrible esa sensación, ¿verdad? Y no es que Jesús es un ladrón, pero su venida es como un ladrón que viene, así cuando uno menos espera. Y qué terrible sería despertarnos a la realidad de que nos hemos quedado. Wow. O que nuestros hijos se hayan quedado, o que nuestros familiares se hayan quedado. Iglesia, despertémonos. Despertémonos de una comodidad, cristiano, de una comodidad de que no importa, de una religiosidad y no una relación con Cristo. Despertémonos y velemos porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos están despiertos en esta mañana? Amén. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, él fue advertido. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y quiero que estudiemos la vida de Noé el día de hoy. Vaya conmigo ahora a Génesis 6, por favor. Los 4 principios acerca de la salvación de su casa. Número 1, empieza con tu caminar con Dios. Diga: yo voy a empezar con mi caminar con Dios. Yo empiezo, yo inicio. Comienza conmigo, diga: comienza conmigo. La salvación de su casa empieza con usted. Empieza con usted. Vaya conmigo a Génesis 6, 5 al 9. Y aquí es precioso porque vemos como de una perspectiva del cielo para abajo. Vemos desde la perspectiva de Dios hacia el mundo. Entonces, véalo de esa forma. Génesis 6, del 5 al 9. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea que sus pensamientos eran continuamente sobre hacer el mal. Solamente eso pensaban, en hacer lo malo, en hacer lo malo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió. Usted sabe que el pecado le pesa al corazón de Dios. Le pesa el corazón de Dios. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Wow. Y luego dice: pero, qué lindo los peros en la Biblia, ¿verdad? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Y luego describe a Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y luego me llama la atención esas siguientes 4 palabras: con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Por eso digo que la salvación de su casa empieza con usted. No diga: no, es que mi esposa. No, es que mi hijo. Usted debe de tomar la decisión de caminar con Dios. Y si usted toma la decisión por medio de su ejemplo, por medio de su vida, usted va a ver cómo con la ayuda de Dios su familia le seguirá a sus pasos. Tu caminar con Dios, no tu religiosidad, será un ejemplo para tus hijos, para tu esposo o tu esposa que no conoce a Dios. Tu iniciativa de levantarte en la madrugada a orar, a buscar a Dios. Tu iniciativa de decir: vamos a la iglesia. Tus hijos lo verán, lo notarán. Aunque aquí dice que no era perfecto, dice que no era perfecto en sus generaciones. En realidad no hay nadie que no se equivoca, que no peca. Y usted puede ver después en capítulo 9 que Noé sí peca. Y por ende su hijo también.
Y no es que el hombre perfecto es alguien que no peca, es un hombre o una mujer que dice: Señor, he pecado, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, lávame más y más. Es cuentas cortas con Dios. Proverbios 27 dice: el justo camina en su integridad. Bienaventurados serán sus hijos después de él. Salmo 103, 17 al 18 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Son las promesas que tenemos cuando caminamos con Dios. La familia. Hola, te saluda el pastor Natán. ¿Este mensaje te está bendiciendo? Espero que sí. Si así es, ¿por qué no compartes este mensaje con otras personas para que también sea de bendición para ellos? También te pido que te suscribas al canal. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Sé que será de bendición para tu vida y para muchos otros. La familia de Noé fue bendecida porque Noé caminó con Dios. Ahora sus hijos, su cónyuge tomará su propia decisión. La salvación de cada uno es personal, pero su vida impactará la de ellos. Su caminar con Dios será un ejemplo para ellos a seguir. Entonces, este es un tiempo para reflexionar, y eso es lo que quiero que usted haga en este momento. No vea a la persona que está a su lado, no vea a su cónyuge. Pregúntele al Espíritu Santo: ¿cómo está mi caminar contigo? ¿Estoy caminando cerca de ti? Reflexionemos en esta mañana, porque todo inicia con su caminar con Dios. Noé fue reconocido, como leí en Hebreos 11, como un gran hombre de fe. Un gran hombre de fe porque le creyó a Dios. ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted confía en Él como acabamos de cantar? Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Hombres y mujeres de fe es lo que Dios busca, que le crean a Él. Entonces, empieza con tu caminar con Dios. Principio número 2. Conozca la condición del mundo y no permitas esas influencias sobre su familia. ¿Cómo será salva su casa? Es si usted conoce la condición del mundo, cómo está, y luego no permitas esas influencias en la vida de su familia. Dice la Biblia en Génesis, al inicio del capítulo 6, y en esos versículos que leímos, que el mundo estaba lleno de violencia y de actos sexuales pecaminosos al Señor. Y nosotros en junio viajamos a ver a nuestra familia, y en uno de los paseos que hicimos fuimos a una tienda que vende libros. Si yo menciono el nombre de esa tienda de venta de libros, ustedes lo conocerán. Y como en Hispamera acá, al fondo hay un área donde está solo los libros para niños, y hasta hay un área de lectura donde los niños pueden sentarse y leer, y es un ambiente bien bonito. Entonces entramos a esa tienda a buscar unos libros, y yo fui con mis hijos hasta el fondo, hacia esa área dirigido a niños,
y adolescentes. Y al entrar a ese rincón, me sorprendió. Y dije, wow, la condición del mundo está como los días de Noé. Porque al entrar a ese rincón de niños, había una mesa que celebraba el lesbianismo y la homosexualidad, con libros de cuentos para niños, promoviendo esa forma de pensar. Y con arcoíris, que el arcoíris fue un pacto de Dios hacia Noé y su familia y hacia la tierra, que él no iba a volver a inundar la tierra de esa forma. Pero cómo el enemigo ha tomado lo que es de Dios y lo ha corrompido de forma increíble. Y me entristeció ver toda una mesa ahí dedicado a eso. Y yo digo, ay Señor, ayúdanos a alcanzar este mundo para ti, porque está perdido. Ayúdanos, Señor. Así como hubo perversión sexual en los tiempos de Noé, lo hay hoy. Y enfatiza Génesis que el mundo era violento. Y solo pongo a pensar en todos los tiroteos en los colegios que ahora hay. Recientemente, hace algunos meses, un chavalo de 18 años entró a una primaria y mató a 21 personas. 19 niños de 10 y 11 años de edad, y a 2 maestros. Qué tristeza la violencia que hay en nuestro mundo y cómo eso está afectando a nuestros hijos. Los ejemplos de violencia que están viendo en el televisor, en los programas. Debemos de estar conscientes de lo que nuestros hijos están viendo, lo que ellos están ingiriendo. Hay cosas que no debemos de permitir. Ustedes padres que tienen hijos pequeños, este es el momento, lo decía mi esposo la semana pasada. Esta es la ventana de oportunidad que usted tiene para impactar sus vidas. Ahora que son pequeños, no permita que vean cosas que los influya. No permita que vean cosas violentas, que jueguen cosas que usted mismo sabe que no agradan a Dios. Despiértese, padre de familia, y ponga reglas en su casa. Y también cuide las influencias de las amistades de sus hijos. Cuide los lugares donde van sus hijos. Cuando mis hijas piden permiso para ir a un lugar, nosotros preguntamos todo. ¿Con quiénes van a estar? ¿A qué hora van? ¿A qué hora regresan? Todo. Y si esa familia o el ambiente será no bueno para ellos, decimos, lo siento, pero no. Y claro, muchas veces ustedes se imaginan, nos dice, pero qué barbaridad, no nos dejan hacer nada. Que no es cierto. Pero estamos cuidando sus corazones. Queremos que crezcan a ser mujeres y hombres de bien. Y esta ventana que tenemos, esta oportunidad que tenemos de impactar e influenciar sus vidas, lo tomamos en serio. ¿Que somos padres fallados? Sí lo son. Y mis hijos lo saben, que somos fallados. Pero cada día nos levantamos y le decimos al Señor, Señor, ayúdanos hoy. En todos nuestros errores, con nuestro pecado, ayúdanos
a formar a nuestros hijos a ser mujeres y hombres de bien. Y yo sé que hay cosas que no hacemos bien, pero cada día regresamos a la palabra y le decimos: Señor, ayúdanos, ayúdanos. Hay cosas que no debemos de permitir. Ahora, en esta ventana de tiempo, usted no permita todo, aunque le vean como el gran ogro. Usted dígale: no, lo siento. Y hay cosas que debemos de enfatizar. Así como hay cosas que no debemos de permitir, hay cosas que debemos de enfatizar. Hay cosas que debemos de decir y decir y decir y decir. No para sonar como un récord rayado, sino porque Dios lo dice. En Deuteronomio 6, 5 al 9, Dios le dio instrucciones específicas al pueblo de Israel de cómo salvar su casa. Y es lo que le acabo de decir. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Recuerde que empieza con usted. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Empieza conmigo. Yo primero tengo que amar a Dios sobre todo. Y luego dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero tiene que estar sobre su corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en su casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es lo que vamos a enfatizar? La palabra de Dios. Y en cada momento, así como el mundo les hinca a los chavalos en tantas cosas y van metiendo esos pensamientos desde pequeños, nosotros debemos de contrarrestar eso y meterles la palabra en la mañana, a mediodía, en la noche, al levantarse, al dormirse, mientras vas en el camino, mientras vas en el vehículo. La palabra de Dios en cada momento es lo que debemos enfatizar. Y no es una prédica. A ver, muchachos, abran su Biblia. No, es una música de adoración en la casa, en el carro. Es aconsejarles sobre cosas que han sucedido en el día y cómo lo pueden lidiar. Es en todo momento hablar de la palabra de Dios. Y sobre todo, ore. Tal vez usted ya no tiene esa ventana de tiempo. Tal vez sus hijos ya son grandes y toman sus propias decisiones. Ya no están bajo la regla de su casa. Ya no viven con usted, han formado sus propios hogares, están lejos y sus hijos se han perdido, están lejos de Dios. Y usted dice: ¿qué puedo hacer? Ore. Oración. Y usted dice: no, ya he oído eso. Es que una arma poderosa que tenemos en Cristo Jesús es la oración. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Diga conmigo: puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Usted ore por su hijo. Si ha tomado sus decisiones y se ha alejado de Dios, usted no deje de orar por él. Usted no deje de clamar a Dios por él. Dice Efesios 6, 17 al 18. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Al vestirnos con la armadura de Dios, oramos y le decimos: Señor, oro por mis hijos, intercedo por mis hijos, han tomado malas decisiones y te pido, oh Dios, que los salves. Juan 14, el 13 al 14 dice: y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. Ese fue Jesús que nos dio esas instrucciones. Si piden algo en mi nombre, yo lo haré. Diga: Señor, en tu santo nombre, en tu nombre, en el nombre de Jesús, sana a mi hijo. Levanta a mi hijo, salva a mi hijo, a mi hija. Ora. Ora como jamás has orado en tu vida. Interceda por tu hijo, por tu hija, por tu cónyuge, si están lejos de Dios o si nunca ha rendido su vida a Jesús. Ore por él. Ore. Entonces conozca la condición del mundo y no permitas esas influencias sobre su familia. Número 3, sea obediente a lo que Dios te pida hacer. Vemos en la vida de Noé que el Señor le dijo: Noé, he visto que eres un hombre justo y quiero que me construyas una arca. Y ahí usted se va a meter con su familia y le da instrucciones específicas. Yo le animo a que usted, cuando llegue a su casa, lea el capítulo 6 de Génesis y vea las instrucciones que el Señor le da a Noé. Y el Señor es bien específico de cómo construir. Y Noé tiene que construir en sus tiempos una arca de 150 metros de largo, de casi 14 metros de alto. Y la Biblia, hay teólogos que piensan que le tomó hasta 120 años. Pues pensamos que es entre los 50 a 100 años para construir una arca de ese tamaño en los tiempos de Noé, porque recuerde que no habían los avances que ahora hay. Y el hombre tenía que construir semejante barca con las limitaciones que tenía. Y le tomaron años. Claro, la ventaja de él es que vivió hasta los 950 años. Entonces 50, 100 años era así en su... Si nosotros empezáramos a construir algo de 50 a 100 años, tal vez no lo logremos ver. Pero él vivió hasta casi los 1000 años. Y ese tiempo era así en comparación de toda su vida. Pero lo que vemos en la vida de Noé es que fue un hombre obediente. Génesis 6:22 dice: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 7:5 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. La Biblia hace énfasis que él obedeció, que él hizo lo que Dios le pidió hacer. Y Dios no solamente le pidió hacer un arca, él tuvo que recoger alimento. Esos animales los tuvo que meter en la arca. O sea, tuvo muchas instrucciones de parte de Dios. Y dijo: sí, Señor. Sí, Señor. Y no vemos en la Biblia, no vemos aquí que él titubeó. Seguramente en algún momento dudó. En esos años de construir esa arca, dijo: ay, Señor, pero ¿por qué tengo esta tarea? Porque recuerde que él era un hombre de carne y hueso como usted y yo. Pero no se dejó vencer. Su fe era firme en el Señor. Y si usted lee Deuteronomio
capítulo 28, y no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero todo el capítulo, Dios le habla al pueblo de Israel, empezando en los versículos 1 al 14, de los beneficios de obedecer a Dios. De los beneficios de obedecer a Dios. Y en los versículos 15 al 68, o sea, la mayoría del capítulo, Dios le dice al pueblo de Israel, pero estas son las consecuencias si no obedecen. O sea que dedicó 40 y pico de versículos para describir las consecuencias y 14 para decirnos las bendiciones. Y yo le animo a que lo lea en su casa porque es poderoso las bendiciones que vienen cuando nosotros obedecemos. Y eso fue lo que sucedió con Noé. Al obedecer a Dios, su casa fue bendecida. Y Dios le dijo a Noé, haré un pacto contigo y con tu descendencia. Haré un pacto contigo, porque Noé fue un hombre de fe y obediente. Génesis 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Esto fue después del diluvio. Esto fue cuando Noé salió fuera del arca con sus hijos. Cuando ofrecieron un sacrificio al Señor, después de todo eso, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y Dios dijo, yo establezco mi pacto con vosotros, con vuestros descendientes después de vosotros. Dios hizo un pacto con Noé, con sus hijos y los hijos de sus hijos. Un pacto. Y luego dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Número 3, sea obediente a lo que Dios te pida hacer. Número 4 y último punto. Reconozca que hay instrumentos que Dios utiliza para salvar. Usted debe de reconocer que hay instrumentos que Dios usa. Dios usa a los seres humanos. Pero Dios utilizó esta arca para salvar a Noé y su familia. Y si usted ve en Éxodo, Dios hace lo mismo con un bebé llamado Moisés. Dios usa una arquilla de juncos. Y ahí la mamá mete a Moisés en esa arquilla y lo flota en el río para que después, si nosotros sabemos que después lo descubrió la hija de Faraón y lo tomó para su casa, y luego lo que él se convirtió en el hombre más influyente en toda Israel. Hasta el día de hoy se habla de Moisés en Israel como ningún otro hombre. Y una arquilla de juncos fue usado para salvar a ese bebé. Pienso en la vara de Moisés. Esa vara que fue un simple vara para pastorear ovejas. Dios lo usó para abrir un mar rojo, para hacer señales y prodigios en Egipto, para que el pueblo conociera al Dios Todopoderoso. Y Dios usó la cruz. La cruz que fue un instrumento de aflicción para que nuestro Salvador derramara su sangre por amor al mundo entero. Y Dios usará nuestro templo como un lugar de salvación, como un instrumento donde llegarán familias enteras y serán salvas.
Será otra arca. Será otra arquía de juncos. Será un lugar donde las personas conocerán de la mano poderosa de Dios para hacer milagros. Y sobre todo será un lugar donde se predicará sobre la sangre preciosa de Jesús derramada en una cruz. Muchas familias serán salvas en ese templo. Muchos matrimonios serán restaurados. Muchos hijos pródigos regresarán a casa. No es cualquier edificio que estamos haciendo allá. No es uno de los rascacielos más de Managua. No es un complejo de oficinas para ser reales. No es cualquier edificio. Cambie su perspectiva. Es como una arca de salvación, la que estamos construyendo. Y parece que nos va a tomar muchos años, pero pueda que no. Dios puede hacer ese brazo poderoso de Dios, puede abrir el mar rojo y lo podemos tener en cuestiones de tiempo corto. Pero Dios nos ha dicho, y yo sé que, mire, si ustedes supieran la crítica que recibimos, seguramente, y la Biblia no lo dice, pero seguramente la gente le decía: no, ¿para qué estás haciendo semejante construcción? Porque sí habían barcas en esos tiempos, pero eran mucho más pequeños. Y él estaba haciendo semejante construcción. Y seguramente la gente decía: ¿por qué? Y es que Dios le había dicho. Y mucha gente nos dice igual: ¿por qué? Y es que Dios nos ha dicho que así sea. Y aunque la gente nos critique, y aunque la gente nos señale, tenemos nuestros ojos bien puestos en quien nos ha dado la tarea. Tenemos nuestros ojos bien puestos y fijados en el autor de la fe. Y usted puede ser parte de la gente que critica, o usted se une con nosotros. ¿Se unirá a nosotros a construir una arca de salvación? ¿Se unirá a construir esta arca de salvación? ¿Puede ver usted con sus ojos de fe este lugar terminado? Yo lo veo. Apenas estamos iniciando con la primera etapa y falta mucho. Pero sigamos adelante. Y esto se logrará si todos hacemos nuestra parte. Si todos valoramos y si vemos este lugar como una arca de salvación donde entrarán por estas puertas muchas familias, y muchas familias serán salvas porque escucharán la palabra de Dios. ¿Usted se unirá a nosotros? ¿O será una de esas voces que critica y critica y señala y señala? ¿Qué hará usted? ¿Qué hará usted? Yo digo a las personas que hacen eso, yo digo: Señor, bendígalos. Bendícelos, Señor. Porque Dios nos ha dicho que debemos de bendecir, que de nuestra boca deben de salir bendiciones, que debemos de orar por nuestros enemigos, que debemos de bendecirlos. Entonces yo digo: Señor, bendígalos porque no saben lo que hacen. Pero esta arca de salvación se construirá. Usted créalo o no, pero yo sí lo creo, porque así Dios lo ha dicho. Lo ha dicho, lo ha confirmado y yo lo creo. Y yo sé que Dios moverá esa montaña. Yo sé que lo hará. Porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo ha dicho Dios. No lo ha dicho el ser humano. Así que yo le pregunto,
¿Usted se unirá a nosotros o qué va a hacer usted? Cambie su perspectiva. No es un edificio más, es una arca de salvación.